Valeria se movía con destreza en la cocina de la mansión Lombardo, el aroma de platos exquisitos inundaba el aire, mientras sus manos se apresuraban a preparar la cena para sus patrones. La familia Lombardo era sinónimo de poder y riqueza en la ciudad, y Valeria, una joven de orígenes humildes, había aprendido a esconder su desprecio en una sonrisa servicial. A pesar de su esfuerzo diario, el salario que recibía apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el brillo ostentoso del lujo que la rodeaba se convertía en un constante recordatorio de lo distante que se sentía de la vida que anhelaba. Durante las cenas, al ver a Ignacio Lombardo, el patriarca de la familia, fardando con sus amigos sobre sus éxitos en el mundo empresarial o escuchando a su esposa, Clara, riendo y hablando de vacaciones en destinos exóticos, Valeria no podía evitar sentir un profundo resentimiento que fermentaba en su corazón. Se daba cuenta de que estaba atrapada en una vida que no le ofrecía más que servilismo, mientras miraba de reojo la opulencia que parecía inaccesible para ella. Su mente se llenaba de pensamientos oscuros, fantasías de escaparse a lugares donde el dinero no importara, donde no tuviera que agachar la cabeza ante quienes creían tener el mundo a sus pies. Un día, mientras los Lombardo celebraban como si el dinero no tuviera fin, la voz de Ignacio rompió el murmullo festivo. Valeria, acerca esta botella de vino, ordenó con un tono altivo, sin mirarla a los ojos, como si fuera solo un objeto en su camino hacia la gloria. Valeria sintió como si la sangre hirviera en sus venas, pero el deber la llevó a obedecer. En su mente, el eco de su familia y sus sueños de grandeza la mantenían en movimiento. Pero esa noche, en medio del bullicio y el puro vapor de sus celos, el giro inesperado de su destino llegó como un susurro, un ofrecimiento que podría cambiar su vida para siempre. Ignacio, con un brillo en los ojos, se acercó a ella cuando la fiesta ya comenzaba a decaer. Valeria, tengo una propuesta para ti, dijo, sus palabras envolviendo a Valeria como un manto tentador, cargadas de peligro y promesas que nunca había imaginado. Sin embargo, lo que él le ofreció era mucho más que lo que su mente había anticipado, un reto que la llevó al borde de la elección, ocultar una maleta llena de dinero sucio. Esa maleta podría ser la llave a la vida de lujos que siempre había soñado. Te prometo que el mundo que anhelas estará a tus pies si decides ayudarme, continuó Ignacio, haciendo que Valeria sintiera que podría tocar el cielo sin las limitaciones de su vida actual. Mientras su corazón latía con fuerza, la idea de finalmente salir de la pobreza la absorbió por completo, un fuego que iluminaba sus ambiciones, pero que también advertía de un peligro que no debía ignorar. Es un riesgo enorme, pensaba, cuestionando su ética y su futuro. Sin embargo, el sabor del oro y el poder la cegaba. Hola, soy Quizá Teresa, nunca me y te atrapen, doy la más se decía, apasionada bienvenida convenciendo a a sí Cuentos de misma de Ambición. que esta podría Aquí ser su única descubrirás una oportunidad historia de que cambiar su encenderá tus destino. emociones, No podía atrapará tu darse el corazón lujo y de te hará rechazar una cuestionar oferta hasta dónde así. llegarías por tus Llenándose de sueños. valor, aceptó Déjate el trato, llevar por esta imaginando la travesía vida de de pasión, lujos en la que traición y podía destino. transformarse. Que Dios Con ilumine tu ansiedad, camino y observó bendiga cómo a tu Ignacio familia. sonreía, Disfruta celebrando cada su momento y sumisión. vive este El día al corazón máximo. repicaba en su pecho, temeroso pero emocionado. Es solo una vez, se dijo, mientras el futuro brillante se dibujaba en su mente. Así, mientras el eco de la fiesta se desvanecía, Valeria se embarcaba en un camino oscuro que prometía el oro y el glamour, pero que la llevaría a la ruina. Valeria, que había crecido en una modesta casa de ladrillos de barro, donde el más mínimo lujo era un sueño inalcanzable, se encontró arrodillada en la resplandeciente cocina de la familia Lombardo, una cocina que brillaba tanto como los diamantes que adornaban los cuellos de su patrona. Mientras lavaba los platos relucientes, su mente vagaba entre la opulencia que la rodeaba y las luchas cotidianas que enfrentaba en su propia vida. La casa era un laberinto de lujo, con chandeliers colgando del techo y obras de arte decorando las paredes, cada rincón gritando la riqueza que siempre había ansiado. Valeria sentía que cada vez que servía una cena, su corazón se encogía de envidia al ver a los demás disfrutar de la vida con despreocupación. En el aire pesaba un intenso anhelo, un deseo de escapar de las ataduras de su existencia humilde. El olor a carne asada y vino tinto que inundaba sus sentidos solo reforzaba su deseo de pertenecer a ese mundo exclusivo. Fue entonces cuando Ignacio Lombardo, el patriarca de la familia con una mirada afilada como una cuchilla y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, la llamó a su despacho. Valeria, que siempre había interpretado su presencia con un tenue alivio ante la necesidad de su trabajo, ahora sentía que el ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si el aire que respiraba estuviera electrificado con oportunidades ocultas. Al entrar, se sintió pequeña entre las paredes adornadas con prestigiosas medallas y certificados, sabiendo que este encuentro podría cambiar su vida.
Ignacio, con su voz profunda que parecía fluir como un veneno dulce, le confió una tarea peligrosa: ocultar una maleta llena de dinero sucio. Los ojos de Valeria se abrieron como platos al escuchar las palabras dinero sucio. Sentía un torbellino de emociones en su interior, desde la adrenalina hasta un miedo paralizante. La tentación de cambiar su triste destino la envolvía con una fuerza arrolladora. Ignacio, notando su fascinación, continuó diciendo que a cambio, le prometía una gran recompensa. La promesa de una vida diferente comenzó a modelar su mente, erosionando sus principios y haciendo que la lógica se desvaneciera. Era la primera vez que Valeria tocaba la riqueza que siempre había deseado, mientras la imagen del futuro prometedor se dibujaba en su mente como un exuberante jardín de flores que nunca había tenido. En ese instante, decidieron su destino y su humanidad. Ella ignoró las advertencias invisibles que emergían desde lo más profundo de su ser. Su corazón latía fuertemente, y antes de que pudiera reponerse, ya había aceptado el trato. Ella nunca había manipulado nada, siempre había sido una víctima de las circunstancias, pero ahora, con el pensamiento de la fortuna y el poder en sus manos, se sentía casi invencible. Ya no era solo la empleada doméstica que lavaba los platos en la cocina de la familia Lombardo, en su mente, se había convertido en algo más. La vida de lujos estaba al alcance de su mano y no había vuelta atrás. Se imaginaba luciendo vestidos caros, disfrutando de cenas lujosas y rindiéndose a la tentación de las joyas brillantes que adornan a las mujeres que ella había admirado a distancia desde su ventana. El eco del silencio en su vida pasada se desvanecía mientras se sumergía en esa nueva realidad llena de promesas. Valeria se encontraba en la oscura y opresiva cocina de la casa de los Lombardo, el aire impregnado del aroma a especias y las risas burlonas de sus patrones que resonaban desde el comedor, donde la familia celebraba un nuevo negocio millonario. La joven se detuvo un momento al escuchar sus voces, el eco de sus risas le parecía una burla de su realidad, la distancia entre ellos y ella nunca había sido tan evidente. Su corazón latía con fuerza mientras limpiaba la mesa, el brillo sutil de las copas de cristal reflejaba una vida de lujos que parecía tan ajena a su existencia. En sus manos, las marcas del trabajo duro y del sacrificio aparecían como un recordatorio constante de su origen humilde, donde solo había sido criada para servir y nunca para brillar. Cuando Ignacio Lombardo, el patriarca, la llamaba con la voz autoritaria que le caracterizaba, su estómago se tensaba, un resorte de miedo y ansiedad, pues nunca se sabía qué esperaba de ella. Pero aquel día, había algo en el aire, una electricidad palpable mientras sus ojos se cruzaban con los de Ignacio, que le daba a entender que estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida. La propuesta que le haría cambiaría no solo su destino, sino también la esencia de quien ella era. Quiero que escondas esta maleta por unos días, Valeria, es una verdadera fortuna, y tú serás la única que sabrá de su existencia, le había dicho con una sonrisa deslumbrante que, sin saberlo, ocultaba todo el peso de la condena. Y ahí estaba ella, debatiéndose entre el miedo que le susurraba que todo esto podía acabar mal, y la tentación que fulguraba en su pecho como un fuego incontrolable. La idea de tocar por primera vez el dinero que jamás había soñado poseer le hacía perder la razón, podía sentir el peso del oro que contenía la maleta y cómo éste podía silenciar por fin todas sus inseguridades y carencias. Este es mi único camino hacia la libertad, se repetía mientras sus pensamientos colisionaban, siempre he sido buena para callar y para obedecer, pero esta vez es distinto, es hora de tomar un riesgo. Apretando los dientes, se convenció de que el poder de su ilusión la protegería de las repercusiones, que los Lombardo jamás la delatarían, su ambición desmedida empezó a emborracharla. Cerró las manos con firmeza sobre la maleta, sintiendo la suavidad del cuero y esa mezcla de adrenalina y miedo que la envolvía como una cálida manta. No hay vuelta atrás, murmuró en voz baja mientras la luna brillaba a través de la ventana de la cocina, iluminando su rostro con un brillo celestial que parecía prometerle un futuro radiante, apoderando así de sus temores. Valeria sabía que estaba cruzando una línea de no retorno, pero el deseo de ser alguien relevante, de dejar atrás la pobreza que la perseguía desde su infancia, pesaba más que las dudas. No me puedo rendir ahora, pensó al mismo tiempo que guardaba la maleta en un lugar seguro, convencida de que ese acto la acercaría un paso más a la vida que tanto deseaba. Pasarían los días y esa noche seguiría siendo un eco en su memoria, el momento que dio inicio a un camino de desenfreno y que, al final, la llevaría a perderse a sí misma en un laberinto de ambición sin fin. La sed de riquezas había despertado un monstruo que Valeria jamás había imaginado que habitara dentro de ella, y lo que empezó como un simple capricho terminaría convirtiéndose en su condena.
Ella siguió trabajando en la casa de los Lombardo, pero con una nueva luz en su mirada, y cada vez que entraba a la sala de la familia, el entorno opulento catapultaba su deseo de pertenecer a aquel mundo, una trampa dorada que, a pesar de lo seductora, escondía los más oscuros secretos. Valeria nunca pensou que chegaria a esse ponto. A vida que ela sofreu tanto para conquistar parecia cada vez mais uma miragem distante, até que o peso da oportunidade pairou sobre seus ombros como uma sombra eterna. Quando Inácio Lombardo, o patriarca de uma família que respirava corrupção, lhe confiou a maleta cheia de dinheiro sujo, algo dentro dela se acendeu. O brilho do encontro dos dois se tornou uma lembrança intensa. Suas mãos tremiam enquanto ela tocava a maleta, um peso metafórico e literal que poderia mudar seu destino. É agora ou nunca, pensou Valeria, lutando contra os ecos de sua moralidade que gritavam na parte de trás de sua mente. Com cada nota que tocava, sentia a luxúria da riqueza lhe consumir, e um desejo voraz se formou em seu coração. Depois de aceitar o trato, Valeria sentia uma adrenalina fervilhante nas veias. A primeira quantidade de dinheiro que recebeu era mais do que um simples pagamento. Era uma luz no fim do túnel escuro em que havia vivido. Ela usou a quantia para comprar roupas que refletiam uma nova Valeria, uma Valeria que nunca teve medo de ser vista. As peças de tecido luxuosas eram como armaduras que a protegiam de sua antiga vida, suas formas contornadas a faziam parecer uma rainha entre plebeus, transitando por salões com uma confiança que ela nunca soube que possuía. Ao entrar em boutiques onde antes só sonhava em olhar as vitrines, Valeria encontrou-se cercada de espelhos, cada um refletindo sua imagem transformada, e ela estava tão deslumbrante que parecia uma obra de arte, um diamante que ainda não havia sido lapidado. Nos eventos em que sua nova posição a permitia circular, cercada por pessoas de influência que riam das histórias obscenas da riqueza, seu coração batia acelerado, ela sorria, achando que finalmente tinha vencido um sistema que antes a marginalizava. Os olhares de admiração que recebia faziam seu ego inchar, mas o ar quente de sua nova existência carregava o hálito sedutor de algo perigoso. Todas as risadas e a névoa dos coquetéis não podiam abafar a consciência de que ela estava se afundando em um labirinto de enganos. Valeria dançava em uma linha tênue. A liberdade que lhe proporcionava esse novo mundo estava enraizada em mentiras. Sua ambição crescia como uma besta insaciável, e quando sentou-se à mesa com executivos e pessoas influentes, sua voz se tornava mais ousada, suas respostas mais afiadas, e em suas interações, ela brilhava como uma estrela cadente, iluminando seu caminho por meio da sedução e do jogo psicológico. No entanto, por trás do sorriso sedutor, algo formidável se aproximava. A sensação de poder fez com que as chamas da ambição a consumissem, e alguém poderia argumentar que o preço a pagar seria o mais alto imaginável. Valeria acreditava que essa era a estrada que a levaria à felicidade duradoura e não era capaz de ver que a fortuna era um abismo oculto que prometia sejões ardentes de dor e arrependimento. Optimista e deslumbrada por essa nova vida, Valeria não percebia que estava só e que a verdadeira prisão estava sendo construída por suas próprias mãos. Valeria se veía reflejada en el brillo de las cristalerías de la mansión Lombardo, donde diariamente limpiaba el polvo de obras de arte que consideraban importantes y lejanos a su vida de empleo humilde. La grandiosidad de la casa era un testimonio del poder y la corrupción que rodeaban a su familia patrona. Cuando organizaba banquetes opulentos, Valeria observaba cautivada cómo su empleador, Ignacio Lombardo, desbordaba confianza, un hombre que había hecho su fortuna a costa de los sueños de otros. Por momentos, se olvidaba del suelo desgastado de su casa, las paredes que parecían cerrarse sobre ella, las luchas constantes por un futuro mejor. La rabia y el anhelo la consumían, y, aunque lo intentaba ocultar, el resentimiento crecía como un veneno en su interior. Sin embargo, todo cambió aquella mañana fatídica en la que Ignacio la llevó al despacho. Sus ojos astutos brillaron mientras le revelaba un secreto oscuro, una maleta llena de dinero sucio que ella debía ocultar. Al notar su incertidumbre, él le aseguró que todo estaría a salvo, prometiéndole una fortuna que cambiaría su vida para siempre. La visión de la maleta llena de billetes incluso la hizo sentir un hormigueo en el estómago, resonando con la esperanza y la ambición que siempre había albergado. Se decía a sí misma que tal vez, uno de estos días, podría deshacerse del último polvo de la pobreza. Sin pensarlo demasiado, aceptó el trato sintiendo que había llegado al umbral de una vida que anhelaba desde pequeña. Con el primer pago en su bolsillo, su transformación comenzó casi de inmediato. Valeria se compró ropa costosa y elegante, cada prenda un símbolo de su nueva identidad, un reflejo de su ambición desmedida. Los boutiques de lujo se convirtieron en su nuevo hogar, donde los vendedores la trataban con deferencia y sonrisas que nunca había experimentado antes.
Se sentía poderosa, como si el dinero y la ambición la envolviesen en un manto de invulnerabilidad. Sin embargo, esa sensación de poder era efímera, un fugaz destello que pronto empezaría a desvanecerse. A medida que se adentraba en el oscuro mundo de los Lombardo, su papel como cómplice se volvía cada vez más crítico. La rutina de sus días incluía no solo ocultar dinero, sino también organizar negocios turbios y encubrir situaciones sospechosas que requirieron de una gran astucia. Aprendía a manipular las palabras y las acciones de otros para mantener su estatus. Aunque al principio lo hacía por desesperación, pronto se sintió en control, con los hilos de su vida en sus manos. Hubo una noche en la que el aire estaba impregnado de un costoso perfume y risas estruendosas. En la lujosa fiesta en la mansión, Valeria sintió una eufórica adrenalina, como si cada plaustro de risa la llevara más lejos de su antigua vida. La música vibrante la envolvía, haciendo que por unos momentos se olvidara de las sombras que siempre la acechaban. Sin embargo, todo eso cambió cuando la policía comenzó a investigar a la familia Lombardo. El miedo se instaló en su pecho como un ladrón silencioso. Ignacio le aseguró que todo estaba bajo control, que su cuidadosa planeación lo haría intocable, que Valeria siempre estaría a su lado en su opulento mundo. A pesar de que las dudas la asaltaban, su ambición superaba cualquier peligro percibido. Pero la sombra de la incertidumbre era persistente y aunque la vida lujosa la seducía, el estigma de la culpa lentamente comenzaba a formar grietas en el pedestal que había edificado. La presión aumentaba cuando una denuncia anónima colocó los ojos de la justicia sobre los Lombardo. Valeria sintió pánico al ver cómo las puertas de su nueva vida empezaban a cerrarse lentamente. Esperaba que sus patrones, en su afán por protegerla, decidieran huir juntos, pero la cruda realidad se presentó cuando la familia se marchó sin remordimientos, dejándola atrás para enfrentar las consecuencias de sus crímenes. A la mañana siguiente, como un cruel pesadilla, la policía llegó a su casa. A cada paso que resonaba en el suelo, su corazón se hundía mientras su mente intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. Atrapada en un mar de confusión, Valeria fue arrestada, pero la verdadera traición llegó cuando se enteró que los Lombardo habían sembrado pruebas en su contra. En un giro aterrador, ella se convirtió no solo en la víctima, sino también en el chivo expiatorio de la situación. La angustia que le invadió fue devastadora, como si el aire hubiese dejado de circular, llevándose consigo todos sus sueños. La inevitable crisis se desató cuando se encontró tras las rejas. Las miradas de desprecio la acompañaban en cada rincón del presidio, su nombre había sido desterrado a la infamia, mientras los Lombardo disfrutaban de la vida que alguna vez había anhelado. Su imagen, que antes brillaba con glamour, se había convertido en un recuerdo borroso de una vida que nunca fue realmente suya. Cada día, los rumores apuñalaban su orgullo, mientras leía en los periódicos que había sido catalogada como la líder del fraude, llevando consigo el peso de la traición. La lucha por demostrar su inocencia se desvaneció, los abogados no encontraron pruebas filtradas que le permitieran salir. La condena fue dura, sumergiéndola en un cúmulo de emociones turbulentas, sabiendo que era solo una peón en una partida de ajedrez que jamás había deseado jugar. Cerrando esos años tras las rejas, Valeria comprendió la dureza de su ingenuidad. Cada decisión que tomó en busca de una vida mejor solo la condujo a la ruina. En el clímax del acto 3, se reflejó su miseria en el vidrio helado de la prisión. Mirándose a los ojos, vio a la mujer que se había traicionado, la que había vendido su alma por una ilusión pasajera de grandeza. La resolución final llegó en un silencio ensordecedor, el eco de sus lujosos sueños se desvanecía, mientras los verdaderos culpables continuaban su vida sin remordimientos ni castigo. La suma de su traición pesaría sobre sus hombros por el resto de su vida, condenada a recordar cada momento fugaz de grandeza que había querido alcanzar. El precio que pagó por su ambición fue mayor de lo que alguna vez imaginó, y el mundo la había olvidado por completo, una sombra en la oscuridad de la historia. En el ambiente opulento de la mansión Lombardo, los sutiles aromas de la comida gourmet se entremezclan con el rancio olor del secreto. Valeria, con cada movimiento, observaba a los señores de la casa, especialmente al patriarca Ignacio, quien la había convertido en algo más que una simple empleada doméstica. Desde que había aceptado ocultar la maleta con el dinero sucio, la vida de Valeria había dado un giro inesperado. Sin embargo, tras las cortinas de lujo y las risas falsas, una sombra oscura comenzaba a extenderse sobre ella. Una tarde, mientras limpiaba el vestíbulo, escuchó murmullos entre guardias de seguridad y sus empleadores. Palabras como investigación y policía resonaban como campanas de alerta en su mente.
El nudo en su estómago se apretó, una mezcla de terror y ansiedad oprimía su pecho. Sintiéndose atrapada en un juego más grande que ella, Valeria decidió que necesitaba saber más, aunque el miedo la paralizaba. Ignacio, al notar su inquietud, se acercó con una sonrisa tranquilizadora, como si comprendiera el tumulto interno que la consumía. Él dijo que todo estaba bajo control, que tenía amigos en lugares altos que aseguraban que no había motivos para preocuparse. Con una mirada profundamente convincente, parecida a la que usaba en las cenas exclusivas, Ignacio agregó que solo debía mantener la calma y todo saldría bien. Valeria, por un momento, sintió una extraña seguridad en sus palabras. Pero el eco de su conciencia se interponía, recordándole que había entrado en un mundo donde las traiciones estaban a la vuelta de la esquina. A medida que pasaban los días, su vida se llenaba de lujos, pero el miedo crecía en su interior como un monstruo devorador. Las mañanas eran cada vez más pesadas, asfixiantes, y la culpa empezaba a dejar marcas en su alma. Aunque daba lo mejor de sí en su trabajo, la sensación de que era parte de algo podrido y corrupto la perseguía, haciéndola dudar de ella misma. Sin embargo, aquellas noches en las que se miraba al espejo, apreciando el reflejo de la mujer sofisticada que se había convertido, se sentía aún poderosa. Sabía que estaba jugando con fuego, y a pesar de las advertencias internas, el deseo de mantener el estatus ganado, de seguir disfrutando de noches de fiesta a las que antes nunca habría asistido, la mantenía atrapada y cegada ante las señales de advertencia. Ignacio, en su papel de mentor y protector, había ganado su confianza, algo que ella, poco a poco, había empezado a considerar invaluable. Pero esa confianza estaba destinada a convertirse en su peor error. En esa constante lucha entre la ambición y el sentido común, Valeria se encontró semeando las primeras semillas de su autodestrucción. Mientras veía a los Lombardo reír y disfrutar de sus vidas desmedidas, su corazón latía con un anhelo desesperado por ser parte de ese privilegio, y sin saberlo, esa sed de poder era un camino pavimentado hacia el abismo que la esperaba. Ella se aferraba a la idea de que todo resultaría bien, incluso cuando los rumores crecían en su entorno, empujando a su pecho una opresiva incertidumbre. Sin embargo, su fe en Ignacio aún perduraba, al menos por ahora, en la antesala de un porvenir negro. Valeria se encontraba en el limbo de sus pensamientos cuando el peso de la traición se concretó en su realidad. La noticia de la denuncia anónima la golpeó como un balde de agua helada en una noche oscura. En la cocina de la mansión Lombardo, se escuchaba el zumbido constante de los electrodomésticos y el tintineo de los cubiertos que parecían burlarse de su inquietud. Ignacio, con su mirada astuta y fría, le había asegurado que todo estaba bajo control, que nadie podría sospechar de ellos. Sin embargo, el pavor se instaló en el fondo de su estómago como el veneno que comienza a afectar sus vísceras. Mientras se servía una taza de café negro, Valeria escuchó a los empleados cuchicheando en la sala contigua. Su mirada se desvió por un instante al otro lado del umbral, donde las luces brillantes de una fiesta inminente iluminaban los lujosos rostros de la alta sociedad. Era en esos momentos festivos, donde ella estaba acostumbrada a ser una sombra, que la verdad comenzaba a asfixiarla. Sus sueños de riqueza se convertían en una pesada carga, la ambición la empujaba a un abismo que intuía, pero que temía llegar a tocar. Una sensación de desamparo la abrumaba. Valeria se negó a creer que sus días de lujo pudieran acabarse, por lo que se aferró a la idea de que la familia Lombardo la mantendría a salvo. La multitud de risas y música la hizo olvidar por un instante la tormenta que acechaba su vida, un pequeño refugio en un mundo de ilusiones. Sin embargo, esta ilusión se deshinchaba como un globo repleto de aire caliente cuando las puertas de la mansión se cerraron de golpe, con la policía asaltando cada rincón de lo que había sido un símbolo de opulencia. Cuando un agente de la ley se acercó a ella en la cocina, la miró con unos ojos que parecían conocer secretos oscurecidos por la codicia. Ella sintió que el tiempo se detenía, mientras preguntaba si podía llevarla a hablar con Ignacio. Valeria, temerosa, miró alrededor, reconociendo que el aura de lujo y glamour se desvanecía, los ecos de sus risas perdían su brillo. La familia Lombardo, en su egoísmo y ambición, había decidido apresuradamente huir del país, despachando a Valeria como un mero peón, una herramienta que ya no les servía. Ella se había sentido parte de su mundo, había creído que su fidelidad los mantendría juntos en esta complicada danza de traiciones y promesas rotas. Pero ahora, su nombre sonaba más como un grito de desesperación en las sombras de su celda. Mirando a su alrededor, se encontró sola cuando la puerta principal se cerró tras Ignacio, su promesa de grandeza se evaporó en el aire pesado de traición.
La humillación de haber sido abandonada caló en su alma, al darse cuenta que nunca estaba destinada a ser parte de esa élite. Mientras el sonido de las sirenas se acercaba, Valeria empezó a sentir que sus pies se sumergían en el fango de sus decisiones, palpitando en su pecho una angustia insoportable cuando comprendió que el único destino que le esperaba era el frío y cruel asilo de la prisión. Sin el consuelo de la familia que antes la había rodeado, su vida se tornaba un eco de opresión. La luz del día se difuminaba a través de las ventanas de la cocina, y sus sueños se convertían en un espejismo distante, como el brillo de las estrellas en una noche oscura, casi inalcanzables. A cúmplice do crime Valeria, una joven de sueños grandes y orígenes humildes, se encontraba atrapada en la monotonía de una existencia que parecía decidida a privarle de todo lo que anhelaba. Trabajando como empleada doméstica para la poderosa familia Lombardo, pasaba sus días inmersa en la opulencia ajena, rodeada de lujosas cenas y celebraciones donde el alcohol y el derroche eran los protagonistas. Todos los días, mientras limpiaba las mesas relucientes y recogía las copas de cristal, Valeria sentía como su resentimiento crecía en silencio. A pesar de su esfuerzo y entrega a un trabajo que apenas la valoraba, el sueldo miserable que ganaba apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Las sonrisas falsas que ofrecía a sus patrones apenas ocultaban el deseo ardiente que la consumía por una vida de lujos. Cuando su mirada se posaba en los vestidos de seda que adornaban a las mujeres en las fiestas, su corazón latía con fuerza, alimentando un ardor que la impulsaba a soñar con lo inalcanzable. La injusticia del mundo le pesaba, y cada desprecio que le lanzaban sus patrones, aunque disfrazado de simpatía, profundizaba la herida de su orgullo. El destino parecía jugársela una carta envenenada cuando Ignacio Lombardo, el patriarca de la familia, la llamó a su oficina. Con la voz grave y un tono enigmático, le confió una tarea peligrosa, algo que cambiaría el rumbo de su existencia. Valeria escuchó con el corazón en la garganta mientras Ignacio le confesaba que necesitaba que ella ocultara una maleta repleta de dinero sucio. «Esto puede transformarte en la mujer que siempre has querido ser», le dijo con certeza. La promesa de riqueza era seductora, una tentación que podía sacudir la agonía de su rutina diaria. Para Valeria, tocar esa maleta significaba por fin tener acceso a una vida donde el lujo no fuera solo un sueño. Sin embargo, la bruma de la duda se asomó, y aunque el miedo a lo que podría suceder la invadía, el deseo de escapar de su miseria era más fuerte que cualquier advertencia interna. Se convenció de que nunca la descubrirían y que esta era su única oportunidad de tomar las riendas de su destino. Así que, con manos temblorosas pero llenas de determinación, aceptó el trato y en el momento en que recibió la primera cantidad de dinero, sintió como su vida cambiaba en un instante. No solo transformó su imagen con ropa costosa y maquillaje que acentuaba su belleza, sino que la arrogancia de los nuevos ambientes la envolvió en una burbuja de poder. Sin embargo, Valeria, embriagada por la soberbia de su ascenso, ignoraba que cada elección traía consigo un hilo que la unía cada vez más a su propia perdición. Conforme pasaban los días, Valeria se sumergió en el sórdido mundo de los Lombardo. Se volvió la cómplice necesaria, un peón en su juego ilícito, y aprendió a manipular a quienes la rodeaban para consolidar su ahora envidiable posición. Ignorando los peligros que se cernían sobre ella, se sentía invulnerable. Pero, la vida en la cima de su ambición era creada sobre un frágil y desolador cimiento. La policía inició una investigación silenciosa, un rumor que resonaba en sus oídos, y aunque el miedo la sacudía, Ignacio la tranquilizaba con su aura de poder inquebrantable. «Confía en mí, Valeria», le decía seguro. «Ella lo moraba, ansiando creerlo». Sin embargo, una denuncia anónima recibió como un golpe helado, los Lombardo estaban en el punto de mira. La familia decidió huir del país, pero Valeria, en su inocente desesperación, esperaba que no la dejaran atrás. En lugar de eso, la abandonaron sin remordimientos, el eco de sus risas y el susurro de promesas vacías llenaron el aire en el que dejaban atrás un espectáculo de traición. Así, Valeria se encontró sola, atrapada en una burbuja de dolor y traición. A la mañana siguiente, cuando la luz apenas comenzaba a calentar la fría realidad de su entorno, Valeria se vio rodeada de agentes de policía. Su corazón se hundió en lo más profundo ante la inminente realidad de ser arrestada. Las lágrimas brotaron de sus ojos al descubrir que los Lombardo habían plantado pruebas en su contra, manipulando las circunstancias para hacerla ver como la cabecilla del fraude. En una danza macabra, ella no fue su aliada, sino solo un chivo expiatorio, destinada a cargar con el peso de culpas ajenas.
La traición de aquellos que había dignificado con su lealtad se convirtió en un eco aterrador que resonaría en su mente durante años. La impotencia se apoderó de ella, y mientras las esposas frías se cerraban alrededor de sus muñecas, el telón de su vida brillante se caía, dejando al descubierto la amarga verdad de su elección. Valeria estaba sentada en una fría celda, el aire impregnado de humedad y desesperanza. Los barrotes de metal eran una metáfora cruel de su captura, un recordatorio constante de que había cruzado líneas que nunca debió cruzar. El silencio del lugar se interrumpía a intervalos por los ecos lejanos de las discusiones de otros prisioneros, pero el verdadero grito que resonaba en su interior era el de la traición. Había visto su nombre en los periódicos, rodeado de titulares que la designaban no solo como cómplice, sino como la líder de una operación criminal que había puesto en jaque a una de las familias más poderosas del país. La humillación la devoraba, porque sabía que todo era un tejido de mentiras, un ardid que Ignacio Lombardo, su expatrón, había orquestado para deshacerse de cualquier rastro de su implicación, convirtiéndola en el chivo expiatorio perfecto. Sin embargo, el sufrimiento de Valeria no se limitaba solo a la traición. Allí, en la penumbra de la celda, se encontraba atrapada entre la realidad y el recuerdo de su ambición desenfrenada. Mientras las paredes gélidas la rodeaban, su mente viajaba de regreso a aquellos días de glamour efímero. Aquel vestido rojo que había lucido en una cena de gala, un regalo de Ignacio tras su primer encargo, la hacía sentir como una diva en una película de Hollywood, pero ahora se sentía como un fantasma, atrapada en un entorno en el que el lujo era una burla a su situación actual. Recordaba cómo se había sentido la primera vez que se miró en el espejo con aquella ropa lujosa, los piropos que la vida mundana le ofrecía, pero esas ilusiones eran ahora cenizas, quemadas por la realidad de su situación. Abandonada a su suerte, cuestionó todas las decisiones que la habían llevado hasta allí, incluso sus momentos de duda. Sin embargo, siempre había habido una justificación para sus acciones. Solo un golpe de suerte y tendré lo que merezco, había dicho en voz alta, llenándose de coraje al tomar decisiones egoístas. Pero esa ilusión se había desvanecido y en su lugar solo había un eco de soledad. Sus abogados, que al inicio parecían ser su salvación, pronto se convirtieron en sus sombras, incapaces de revertir el daño hecho. La condena estaba a la vista, cada día que pasaba en aquel lugar la acercaba más a una sentencia que no solo la encerraría físicamente, sino que también condenaría su espíritu. Valeria se daba cuenta de que lo que había considerado un ascenso social, un camino hacia el éxito, había resultado ser un túnel oscuro que la había llevado a la autodestrucción. La imagen de su madre, una mujer de manos callosas y rostro ceñido por las arrugas del trabajo duro, la perseguía. Lo hice por ti, había repetido en momentos de desesperación al recordar su infancia marcada por la pobreza. Ser su espalda fuerte, su excusa para seguir adelante, se había convertido en un lamento que resonaba en las paredes de su celda. En esos momentos de oscuridad, un nuevo rayo de luz había brillado, un pensamiento que la atormentaba. ¿Qué pensarían los Lombardo de ella ahora? Valeria sabía que una vez que se miraran al espejo, hallarían otra imagen, una que había sido diseñada para ser un trofeo de su ambición. Pero su propia vida, ahora en ruinas, no era más que un destello en la historia de un imperio, un capítulo que podrían borrar sin pensar ni un segundo en su sacrificio. La sensación de impotencia se intensificaba, apretando su corazón como un puño. Se había subido a una montaña de mentiras que se desmoronaba, y todo lo que le quedaba eran las sombras de lo que pudo haber sido. Se prometió a sí misma que no se convertiría en un recuerdo olvidado, que lucharía de alguna manera, que su nombre no sería únicamente una nota a pie de página en la historia de los Lombardo. Pero, en la intimidad de su celda, cada palabra de esperanza era una chispa que se apagaba lentamente, una promesa que no podía cumplir. En ese lugar se dio cuenta de que las verdaderas cadenas eran aquellas que no se podían ver, las que habían moldeado su destino y que la mantenían prisionera no solo de las rejas, sino también de la ambición desmedida que una vez había creído que la liberaría. La vida lujosa que vislumbraba se transformó en sombras del pasado, y Valeria, esa joven con sueños de grandeza, se encontró atrapada en un ciclo interminable de remordimiento, con una biografía marcada no por el triunfo, sino por el desastre de una ambición que la había devorado. Valeria nunca imaginó que sus días de empacar ropa ajena y fregar pisos estarían tan lejos de la opulencia que presenciaba a diario en la mansión de la familia Lombardo. En ese lugar, las cenas de gala estaban decoradas con candelabros que brillaban como estrellas en medio de una noche oscura, donde las risas y conversaciones se entrelazaban con el sonido del cristal chocando.
El aroma a platillos exquisitos la envolvía, y a pesar de su posición humilde, podía sentir que el lujo le pertenecía, aunque solo fuera por unos momentos. Trabajando incansablemente, su mente se llenaba de ambición, anhelando vivir alguna vez en ese mundo de excesos, lejos de su vida miserable. Un día, mientras organizaba la gran sala, escuchó a Ignacio Lombardo discutiendo con un socio sobre un negocio turbio. El sonido de su propia respiración se tornó pesado. En el fondo de su ser, una voz susurraba que esto era lo que necesitaba. La tentación comenzaba a germinar en su corazón. En medio de la vorágine de sus pensamientos, Ignacio se acercó a ella con una sonrisa calculada. «Valeria, tengo una tarea que podría cambiarnos la vida a ambos», dijo mientras su mirada astuta brillaba de malicia. Al escuchar sus palabras, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La rica maleta que descansaba a sus pies estaba llena de dinero, y la oferta que seguía a su anuncio era tentadora, ocultarla a cambio de una recompensa que podría, incluso, permitirle escapar de su pobreza. Pero en su interior, Valeria supo que un paso en falso la llevaría al abismo. Esa noche, sus pensamientos atormentados la desvelaron. Su mente sopesaba los riesgos mientras escuchaba los ecos de la música de la fiesta por los pasillos. «Nunca me descubrirán», pensó, tratando de darle sentido a su propia osadía, augurando que podría encontrar una salida a su sufrimiento por medio de la ambición. Así, a la mañana siguiente entregó su lealtad a la familia Lombardo, convirtiéndose en cómplice de delitos que nunca imaginó. Aceptó el trato, y con su primer golpe de dinero falso, se transformó, compró ropa de marca, sustituyó la mirada de desamparo por una de arrogancia y comenzó a caminar con la cabeza levantada, como si hubiese nacido entre los millonarios. En poco tiempo, las noches pasadas bajo el brillo del sol y los sueños de lujo se volvieron su nueva rutina. Valeria se adentró más en el mundo oscuro de Nina Lombardo, donde las miradas de aprobación se volvieron un combustible para su ego. Con cada uno de sus pasos, se sentía más poderosa, más viva, sin imaginar que, en esa ascensión, las sombras del pasado amenazaban con devorarla. No obstante, un día la tormenta golpeó su vida cuando los primeros murmullos de la policía comenzaron a escucharse. En una conversación de soborno tras puertas cerradas, Ignacio le dijo que todo estaba bajo control, que nada la amenazaba. Con su corazón latiendo fuertemente, Valeria asintió, dispuesta a ignorar el miedo que pulsaba en sus venas. Entonces, su vida se tornó un juego, una danza en el borde del abismo, donde la adrenalina la mantenía viva. Pero las sombras tienen ojos, y el día que una denuncia anónima se deslizó como un veneno en el veneno de la ambición, el verdadero peligro se convirtió en realidad. La familia Lombardo, suponiendo que el arresto se estaba acercando, tomó la decisión de huir del país, dejando a Valeria atrás, colmada de esperanzas. «Naturalmente, nos llevaremos a nuestra estrella», le dijeron antes de cerrarle la puerta en su rostro. Una vez más, su inocencia la guió a la trampa que había tejido con sus propias manos. La mañana siguiente trajo consigo el eco del desastre, porque el sonido de las puertas de la prisión se cerrando tras su espalda resonó en su pecho como un martillo golpeando un clavo en su destino. «Valeria», dijo uno de los agentes al arrestarla, mientras le leía sus derechos, «cuantas más mentiras construyas, más profunda será tu caída». Así supo que solo era una peón en un juego que nunca debería haber comenzado. Tras las rejas, el desprecio se hizo palpable. La fría luz del día se filtraba por las rejas, mientras que su nombre ocupaba los titulares de todos los periódicos, retratándola como la archiconspiradora, la mente maestra de una operación turbia que jamás existió. Mientras los Lombardo viajaban en primera clase hacia un nirvana donde las consecuencias y el arrepentimiento no los alcanzarían, ella enfrentaba miradas de condena en la prisión. Cada palabra de su abogado era un eco distante que se desvanecía en la nada. «No hay forma de demostrar tu inocencia», le decía. La condena llegó como una ola devastadora, y la única vida de lujo que Valeria aún conocía era su celda con paredes de acero, donde pasaría años pagando por los crímenes de otros. Al final de su tormento, Valeria se sentó sola en su oscura celda, donde la severidad de una vida llena de sueños desvanecidos se apoderaba de su ser. Comprendió que el anhelo de escalar socialmente había sido su mayor debilidad, y cada traición a sí misma la había llevado a su autodestrucción. Mientras el eco de sus pensamientos reverberaba en las frías paredes de su prisión, miró su reflejo en el cristal helado de la ventana. La única imagen de su ambición estaba ahí, un espectro de lo que alguna vez fue, condenada a pagar un precio absurdo por haberse dejado llevar por el atractivo de la riqueza efímera.
Su nombre, que una vez prometió dejar huella, pronto se desvanecería en el olvido, mientras los verdaderos criminales celebraban su libertad. Valeria, el eco del viento frío de la noche resonaba en las paredes de la prisión, se encontraba sentada en el suelo helado de su celda, perdida en sus pensamientos. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella como una manta pesada, la joven se veía obligada a reflexionar sobre las decisiones que la habían llevado a ese lugar, donde la soledad y el resentimiento eran sus únicos compañeros. Había sido una chica común, de sueños grandes y un futuro limitado, atrapada en un ciclo interminable de pobreza que la consumía lentamente. Su vida como empleada doméstica en la opulenta mansión de la familia Lombardo había sido solo un reducido respiro de esperanza en la desesperante realidad que conocía, hasta que la tentación de la ambición cruzó su camino. La iluminación brillante de las cenas lujosas que servía, el aroma de los platillos exquisitos y la risa superficial de los invitados había formado un cuadro matizado de envidia en su corazón. Los Lombardo eran un símbolo del éxito que ella deseaba, tan cerca y tan distante al mismo tiempo. Pero la ambición, como un vino mucho tiempo fermentado, se tornó en veneno cuando Ignacio Lombardo, el patriarca de la familia, le propuso llevar a cabo una tarea que cambiaría su vida, aunque ella no lo supiera aún. Con un destello de inseguridad en sus ojos oscuros, Ignacio le reveló el secreto que guardaba, una maleta repleta de dinero sucio que debía ocultar. No eran simples billetes, eran promesas, sueños y el sudor de lágrimas ajenas que nunca imaginó que podría tocar. La propuesta habría de ser su billete de entrada a la vida que siempre había anhelado, y aunque el miedo la abrazaba como un viejo abrigo, la tentación se erguía como un faro brillante en medio de la vorágine. Ella pensó que con ese movimiento, su mundo cambiaría para siempre, que podría escapar de la fragilidad de su condición. Con una mezcla de desesperación y avaricia, Valeria optó por la ambición desmedida, convencida de que su ingenio y su belleza podrían protegerla de las consecuencias. La gente a su alrededor comenzaba a olvidar quién era realmente, como el simple sudor en su frente había forjado cada paso que daba en aquel camino de espinas. En cuestión de días, al recibir su primera recompensa, había transformado su apariencia con ropa de marca que realzaba sus formas, todo para arrumarse como una reina en un mundo que deseaba conquistar. Pero el brillo de su nuevo estatus era más frágil de lo que ella creía, e incluso antes de que pudiera disfrutar de su nuevo papel en la alta sociedad, la sombra de la desgracia comenzó a asomarse como un espectro. La policía, invadida por rumores que llenaban el aire, empezó a acercarse. Valeria sentía que el miedo se convertía en un compañero siniestro. En medio de sonrisas y brindis, Ignacio le aseguraba que todo estaba bajo control y que no había razón para preocuparse. Ella, embriagada de poder y con la seguridad inquieta del ego que recién había despertado, se aferró a cada palabra que él pronunciaba, deseando que ese fuera el refugio suficiente para mantener su sueño a flote. Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando un susurro anónimo desencadenó la tragedia. La policía puso sus ojos en la familia Lombardo, y en lugar de la protección que había anhelado, Valeria se convirtió en la pieza de un juego que nunca eligió jugar. A medida que la presión aumentaba, la familia decidió huir, y la esperanza de que ella pudiera unirse a ellos se desvanecía en el aire espeso de la traición. Con corazones fríos, partieron sin remordimiento alguna. La mañana siguiente fue un cruel despertar, un eco que resonaría en su memoria por el resto de sus días, cuando las puertas de la celda se abrieron y los agentes la rodearon, sus miradas llenas de desdén. Fue ahí, en ese instante impactante, donde Valeria comprendió que había sido utilizada, un sacrificio en el altar de la ambición de los Lombardo, plantando pruebas en su contra para convertirla en la culpable. El dolor atravesó su pecho como un cuchillo, un desgarro profundo que la dejó sin aire, la decepción le hirió el alma, al imponerse la cruda realidad sobre sus ilusiones. La vida que había soñado, construida con frenética ambición y con las manos manchadas por el arrepentimiento, se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Tras las rejas, cada hora era un tormento, el desprecio de quienes conocieron su historia la acompañaba en cada rincón oscuro de la prisión. Las páginas de los periódicos la señalaban como la líder de una operación fraudulenta, mientras los Lombardo disfrutaban de la libertad en tierras lejanas. Su abogada, una figura que prometía ser su salvación, se veía impotente ante el sistema corrompido que la condenaba. La sentencia fue dura y fría, una cadena perpetua que se cerró alrededor de su vida como un destino irreversible, donde cada día se sentía más y más atrapada. El dulce sabor de la libertad se convirtió en un recuerdo angustiante y borroso, un eco de las risas y lujos que creía merecer. La soberanía de su ambición la había llevado a un abismo del que no había forma de regresar.
En el clímax de su crisis, Valeria entendió que sus sueños de gloria eran nada más que ilusiones pasajeras, burbujas que estallaron al primer soplo de la traición. Cada susurro de promesas de riqueza y estatus social parecían ahora retumbar en su mente como un lamento aterrador. Se dio cuenta, en el silencio ensordecedor de su prisión, que su deseo desmedido por escalar socialmente había sido su peor enemigo. La ambición que tanto anhelaba, que le había otorgado una nueva identidad, la había llevado a la ruina. Su mirada al vidrio helado de la celda reflejaba no solo su imagen, sino un vacío profundo, un abismo donde los auténticos criminales danzaban libres, ajenos a las cadenas que ahora mantenían su cuerpo cautivo. Así, con cada minuto que pasaba, Valeria se despojó de las ilusiones que una vez abrazó, reconociendo que el precio de su ambición era, ineludiblemente, su propia libertad. Valeria se encontraba sentada en el suelo frío de su celda, un lugar que alguna vez habría considerado una pesadilla inalcanzable. Miraba su reflejo distorsionado en el vidrio helado de la ventana, una sombra de la mujer que había soñado ser. Los años de sacrificios, de traiciones y de engaños se habían evaporado como el humo en el aire, dejándola atrapada en esta prisión tanto física como emocional. Sus manos estaban marcadas por el trabajo arduo, pero ahora eran un recordatorio de su caída desde la alta sociedad, donde había creído que había encontrado su lugar. Valeria había cambiado todo por una ilusión pasajera, la promesa de riqueza y estatus, anteponiendo su ambición desmedida sobre la lealtad y la moral. Mientras la estupidez la envolvía, pensó que, al final, todo el sufrimiento valdría la pena. El vacío que había sentido al traicionar a aquellos que habían confiado en ella palpitaba en su pecho, una constante punzada que la recordaba que había sido la arquitecta de su propia destrucción. Las horas se convirtieron en días, y los días en meses, cada uno resonando con el eco de sus decisiones. Valeria no entendía cómo había llegado a este punto, cómo la avaricia y el deseo la habían cegado. En las noticias, su nombre aparecía junto al de los Lombardo, la familia que había considerado su aliada pero que la había utilizado como un peón en su oscuro juego. Increíble. La sirvienta se convirtió en la reina del crimen, decían los titulares. Unas semanas atrás, Valeria había imaginado su vida como un desfile de lujo, pero ahora se veía atrapada en un desfile de desprecio. Los rostros que una vez la elogiaron por su belleza y su astucia ahora la miraban con repulsión. Aquellos que disfrutaron de su hospitalidad durante las cenas elegantes la consideraban una traidora, y el peso de la vergüenza inundaba su existencia. A pesar del dolor, Valeria se aferraba a la idea de que, de alguna manera, era víctima de un malentendido. Insistía en que había hecho lo correcto, que había sido una pieza necesaria en el engranaje de aquellos que la llevaron a soñar con una vida mejor. Ella creía que los Lombardo la habían engañado, señalándola como la culpable. Nunca me enseñaron a perder, decía, cada palabra llena de rabia reprimida. La indignación por lo que consideraba una traición la llevaba a una autocompasión que se tornaba cada vez más insostenible. A medida que el tiempo pasaba, los diálogos en su mente se fueron convirtiendo en ecos distorsionados de autojustificación. Si tan solo no hubiera tomado esa decisión. Deseaba con fervor poder cambiar el rumbo de su vida, regresar a esa noche en que Ignacio Lombardo la convenció de que ocultara el dinero. La imagen de él, con su mirada persuasiva y su promesa de un futuro brillante, se retorcía en su memoria como un cuchillo. Después de todo, él había sido quien la empujó a ese abismo. Valeria se juró que su historia no terminaría así, que encontraría la forma de escapar de la prisión, aunque para hacerlo tuviera que arrastrar sus propios demonios. Se prometió que regresaría a la superficie, que demostraría que había sido un peón en un juego mucho más grande. Esta ilusión de poder y control fue lo único que la mantuvo despierta durante aquellas largas noches en la oscuridad. Sin embargo, cada día que pasaba, la realidad se volvía más cruel. Sus esperanzas de limpieza se desvanecían, mientras cada día menos personas asumían su defensa o creían en su inocencia. En cada visita, el desdén en los rostros de sus familiares era evidente, sus suspiros de decepción y reproche resonaban en su mente. Recordaba los momentos en que una sonrisa podría haber sido suficiente para iluminar su vida, como había dejado atrás el reflejo de la felicidad en su búsqueda por algo más. La desesperanza y el resentimiento se apoderaban de ella, convirtiendo su prisión no solo en un lugar físico de reclusión, sino en un laberinto de angustia emocional. La vida que había imaginado, llena de lujos y admiración, se desmoronaba frente a sus ojos, y con cada trozo que caía, una parte de ella también se desvanecía.
En las noches de más profundo sufrimiento, pasaba horas observando las estrellas a través de la pequeña ventana de su celda, preguntándose cómo lograría salir. Su corazón seguía en conflicto, pues a pesar de que aquellos hombres que una vez le prometieron una vida de luces y glamour le dieron la espalda, seguía creyendo que había actuado correctamente. Su monólogo interno a menudo la llevó a la demencia, mostrándole diálogos en los que justificaba sus acciones, frenando el grito sordo de su propia conciencia que le repetía que su ambición desmedida había sido su condena. En su propia mente, seguía siendo una heroína atrapada en un desenlace trágico, un faro de luz cegadora entre la oscuridad de un mundo corrupto. Al final, Valeria se encontró sola, rodeada de un vacío inmenso y aplastante. La soledad la consumía lentamente, y el sabor de sus ambiciones se volvía amargo. Miraba su reflejo una vez más, y esta vez no solo veía a una mujer hermosa, sino una sombra de lo que había prometido ser. Los lujos habían sido un espejismo, y esa vida tan deseada resultó ser un castigo eterno. La vida que había robado y los sueños que había perseguido la llevaron a un destino oscuro y solitario. La historia cerró con Valeria aún en la prisión, una figura trágica que pagó el precio de su ambición desmedida, condenada a un destino que, irónicamente, no había elegido, pero por el cual era responsable. Mientras la oscuridad la abrazaba, su risa se convirtió en llanto, y en el eco de sus recuerdos se perdía la última esperanza de redención. La realidad se tornó tensa y dolorosa, y su nombre, una vez brillante, se desvaneció en la memoria del tiempo, mientras que los verdaderos criminales continuaban en su lujosa vida, libres e impunes. Nuestra historia de hoy llega a su fin, amigos, pero antes de despedirnos, necesito tu ayuda para mantener vivo este ritmo de historias apasionantes. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o simplemente te entretuvo, no dudes en darle like a este vídeo. Es un simple clic, pero para nosotros significa el mundo entero. ¿Quieres más historias como esta? Entonces suscríbete a Cuentos de Ambición y no olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras nuevas aventuras. Recuerda, tenemos un vídeo nuevo cada 2 días. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. ¿Quién sabe? Tal vez inspires a alguien a hacer un cambio positivo en su vida. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de la historia tocó más tu corazón. Nos encanta leer tus pensamientos y conectar contigo. Y si estás viendo esto en tu celular, no olvides presionar el botón de hype para mostrar tu entusiasmo y ayudarnos a llegar a más personas con estas historias llenas de pasión y reflexión. Gracias por ser parte de la comunidad de Cuentos de Ambición. Tu apoyo es el latido de este canal, vital y lleno de vida. Y antes de irte, echa un vistazo al vídeo que aparece ahora en pantalla. Es otra historia impactante que no querrás perderte. Nos vemos en 2 días con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces, mantén vivo el ritmo de la pasión y la inspiración, un latido a la vez.